Empezamos a grabar. Entonces, el Hollistor, que es un software principalmente para estudios contables, tiene varios módulos, ¿sí? Ustedes ven acá, nosotros tenemos la versión completa, que trae todos los módulos instalada. Ustedes, obviamente, como todo sistema, pueden comprar parte. No necesariamente compran todos estos módulos. Nosotros vamos a ver tres módulos. En principio vamos a ver el contabilidad, vamos a ver el IVA registración y vamos a ver el liquidaciones mensuales, ¿sí? Un primer pantallazo de lo que les decía, como software tiene la posibilidad de tener distintos módulos. El de administración de estudios le permite llevar la administración de su estudio contable, cuenta corriente de clientes, asignación de tareas que tienen los empleados o el personal del estudio asignado a cada cliente. Bueno, el Hollistor Contabilidad obviamente nos va a permitir llevar adelante la registración para poder hacer los estados de situación patrimonial, los estados contables de las empresas. Tenemos el Hollistor IVA registración, que nos va a permitir llevar adelante las posiciones de IVA, que nos va a permitir procesar las facturas de venta y de compra y determinar las posiciones mensuales de IVA. Después tenemos el Hollistor liquidaciones mensuales, que nos va a permitir hacer las liquidaciones de ingresos brutos, impuestos municipales y o convenio multilateral, dependiendo de qué tipo de contribuyente sea nuestro cliente. Y después, por ejemplo, tenemos el de persona física, que nos va a permitir liquidar ganancias de cuarta, ¿sí? O ganancias persona física, ya sea de tercera, primera, segunda, cuarta categoría, pero de persona física. Y después también lo mismo de personas jurídicas para las sociedades. Después tenemos el Hollistor Plataforma, que nos permite hacer todo lo que es el backup y mantenimiento de bases de datos, que es como una plataforma general. El régimen informativo de compras y ventas, que es el que nos permite hacer las declaraciones juradas informativas, como también el régimen de información, que nos permite hacer distintas declaraciones juradas de retenciones y demás. Y después tenemos un módulo específico para sueldos y jornales, que no lo vamos a ver, pero por ahí con la gente de Hollistor vamos a preparar un tallercito para que se vea el uso de software para la liquidación de sueldos, que tiene un módulo específico para que ustedes liquiden sueldo a los clientes que tienen del estudio, ¿sí? Este sistema es un enfoque pensado para el ejercicio profesional de los contadores a través del estudio, no para la gestión de una empresa en particular, ¿sí? Este es el tipo de software que vamos a ver. El Zeus o otros tipos de software, como el Begerman, por ejemplo, son más software de gestión que tienen una parte contable, pero son más pensados desde el punto de vista de la administración de la empresa, ¿sí? De la gestión integral de la empresa. Eso está más pensado para la administración de estudios contables, para el ejercicio profesional independiente, ¿sí? ¿Qué tiene lo bueno este sistema? O en general los sistemas. Si uno parametriza, uno hace bien los parámetros iniciales, digamos, y las tablas de configuraciones, el sistema permite que se relacionen los distintos módulos. Por ejemplo, si uno carga y carga bien los parámetros y las configuraciones iniciales, por ejemplo, en IVA registración, después, por ejemplo, tanto contabilidad como liquidaciones mensuales se va a nutrir de la información que está en IVA registración, con lo cual una de las cuestiones en esta integridad del sistema, como un sistema único, les va a permitir no cargar 2 o 3 veces el mismo dato. Entonces, si uno ya cargó, por ejemplo, de un cliente en particular las compras y las ventas en el módulo de IVA registración, automáticamente te va a hacer el asiento en el contabilidad y automáticamente te va a tomar las ventas para liquidar ingresos brutos en las liquidaciones mensuales, ¿sí? Por eso nosotros siempre y nos detenemos, insistimos bastante con el tema de las parametrizaciones generales y las configuraciones al inicio de una implementación de un sistema. Insistimos mucho con esto, porque si bien es tedioso y parece bastante poco práctico, cuando uno quiere utilizar la máxima potencialidad que les permiten los software, llevar adelante las configuraciones iniciales y perder un poco de tiempo en la planificación y en la parametrización de la mejor manera, nos va a ahorrar y nos va a permitir utilizar de mejor manera el sistema, ¿sí? Entonces, lo primero que saber, se divide en módulos, clave las parametrizaciones, clave utilizar para poder utilizar el máximo potencial del sistema las configuraciones iniciales. Nosotros vamos a arrancar ahora con el Hollistor Contabilidad para hablar un poco de visualización general del sistema y algunas cuestiones de configuraciones iniciales, pero también me voy a detener acá en cómo tenemos pensado entonces dar esta asignatura, este taller.
ustedes ahí en el campus van a tener, más allá de las clases que nos vamos a ver una vez por semana nosotros, vamos a tener distintos, distintos módulos. Por ejemplo, acá vamos a tener el módulo de contabilidad, entonces van a tener ustedes a disposición, que ya está subido en el campus, el manual de uso, un breve manual de uso del software, para que lo puedan leer, ¿sí? Como material de estudio, cómo se utiliza, las primeras configuraciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos pasos iniciales del módulo contabilidad, ¿sí? Que es lo que vamos a arrancar hoy. Entonces tenemos cómo crear una guía de trabajo, definir la empresa, ¿sí? Y van a tener además un video de la propia gente de Hollister, de 1 horita y media, por ejemplo, donde explican todos los pasos iniciales, digamos, como material para ustedes aprender a utilizar el sistema, ¿sí? Siempre nosotros en este taller decimos lo mismo: aquel que no tuvo la suerte de, o no tiene la suerte de utilizar algún software de gestión, bueno, este es un primer acercamiento y una primera experiencia con un software contable, con un software de estudios, como es el Hollister, que es muy bueno, completo. Y aquel que ya lo usa o usa uno parecido, bueno, le da la posibilidad de profundizar algún conocimiento o, nada, cumplir el requisito del taller y entre todos nos complementamos. Eric, ¿cómo andás? Hola, Osvaldo. Perdona, creo que recién llego, fui a la facultad y nos dijeron que era virtual. Sí, la verdad que tenía miedo de que alguno esté en la facu. Sí, tuve que hacerlo virtual producto de que no habíamos conseguido laboratorio. Lo había publicado hoy a la tardecita en el campus. Pido disculpas si no se enteró alguno, así que nada, tranqui, recién arranco, no hay problema. Si tenés algún compañero que me esté puteando por los pasillos de que se la hice virtual, avisale que se conecte, que no dirá. No, no hay problema, no hay problema. La familia bien, sí, porque me Sí, están hablando. Nada, mentira, mentira. todo tranquilo. Bien, entonces seguimos. Entonces, tienen en el campus los módulos de uso del software, van a tener los videos hechos especialmente también por la compañía, y más las clases que vamos a hacer nosotros, que además las vamos a grabar. Un poco lo que le estaba contando Erika a los compañeros es que el producto no tiene laboratorio, y dado que no tiene sentido ir a un aula para escucharme a mí, y la idea era poder intercambiar un poco con el uso de la computadora, hacer algunas clases teóricas, plantear las actividades por el campo y que ustedes puedan interactuar con el sistema desde su casa. Bien, entonces, un poco Hola. Un poco la propuesta era esta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo que les decía de las configuraciones iniciales. Estoy hablando, tenía el micrófono apagado. ¿A ver si me escucha? Sí, ahí ¿Se sí. te escucha? ¿Qué fue lo último que dije? Algo de las Que tenía ni- configuraciones iniciales, iba a empezar Ah, a bien. decir. Entonces, las configuraciones iniciales, vamos a arrancar con contabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de visualización, digamos, de lo que es cómo se ve este software una vez que entran, ¿sí? Fíjense que tenemos una pantalla azul de fondo, tenemos arriba como un archivo de Office, digamos, tenemos varias ventanas, solapas que se abren con varios procesos cada una, ¿sí? Tenemos una serie de accesos directos que van a estar acá, que después los vamos a ver. Y tenemos acá abajo siempre un menú contextual que nos da alguna opción. Bueno, el Hollister tiene estas particularidades. Por ejemplo, si hay algún proceso que se pueda hacer adelante con un método de teclado de acceso directo o método de combinación de teclas, le aparece acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá Control E dice elegir datos de trabajo. Arriba a la izquierda les va a decir sobre el módulo que están trabajando. Fíjense que acá estamos en el módulo de contabilidad. Y me está diciendo además que estoy trabajando con una empresa particular. ¿Por qué les hago mención esto del módulo? Porque si ustedes ven que abren cualquier otro módulo, son todos muy igual, son similares en cuanto a la visualización. Fíjense que acá estamos en el IVA y es prácticamente igual que contable, ¿sí? Tenemos lo mismo, nada más que acá dice que es el módulo de IVA, con qué empresa estamos trabajando. Y si entro, por ejemplo, a otro módulo que es el de liquidaciones mensuales, fíjense que tiene la misma interfaz gráfica. ¿Sí? La ven toda azul de fondo, nada más que me cambia el nombre del módulo acá arriba. Bueno, importante destacar eso porque, para no
no equivocarnos, ver en qué módulo estamos. Entonces les decía, van a entrar a través de un acceso remoto, van a entrar a una computadora que va a servir como de servidor, van a tener una carpeta en el escritorio que se llama Hollistor, que es como la que está acá, donde van a tener todos los módulos donde ustedes van a poder ingresar para trabajar, ¿sí? El primero que tenemos acá es el módulo de contabilidad, que es el primero con el que vamos a arrancar. Y vamos a tener entonces algunas cuestiones de visualización. Abajo a la izquierda, todo lo que sea acceso directo a través de combinación de teclas. Arriba estas ventanas, solapas con distintos procesos. Y los accesos directos. Fíjense que en archivos nosotros tenemos varias cuestiones. Tipos de plan de cuentas, tipo de bien, índice de ajustes. Bueno, un poco la primera unidad es entender la importancia de la parametrización de los sistemas y los primeros pasos, ¿no? Entonces yo digo de vuelta, cuando uno tiene un software de estas características, siempre es fundamental tratar de aprovechar al máximo, ¿sí? Bueno, el Hollistor, si uno configura y se toma el trabajo de configurar algunas cuestiones de entrada, después tiene un montón de procesos, producto de que estén vinculados a estos sistemas, que les van a facilitar la tarea diaria y el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el módulo de contabilidad automáticamente hasta les puede preparar un balance, si ustedes tienen configurado el plan de cuentas y un par de procesos, que automáticamente se los porta a Excel con un formato de estados contables, que pueden usar como un modelo para la presentación de los balances que ustedes hagan de sus clientes, ¿sí? Ahora, uno obviamente puede decidir no utilizar eso y directamente hacer los asientos manuales y exportar un balance de sumas y saldos para hacer los estados contables y no aprovechar esa herramienta. Bueno, nosotros lo vamos a parametrizar y a configurar como para aprovechar al máximo esas herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos archivo para ver tablas generales. Vamos a tener empresa, que es donde nos vamos a poner y vamos a trabajar con los datos de nuestros clientes y cómo vamos a dar de alta clientes. Tenemos acá la parte de cuentas, que es para ver los planes de cuenta de nuestros clientes. Tenemos los asientos, que vamos a tener todos los procesos para la registración contable. Podemos tener consultas para ver mayores. Yo ahora lo doy así como un pantallazo general, después vamos a entrar y ver cada proceso en particular, ¿sí? Tenemos la posibilidad de definir el activo fijo, que ahora lo vamos a ver acá en tipos de bien, para después ver lo del activo fijo. Tenemos la posibilidad de tirar un montón de reportes, y tenemos la posibilidad de hacer procesos. Por ejemplo, lo que le decía, presentar balance. Pero para presentar el balance vamos a tener que tener algunas configuraciones previas, ¿sí? Así que un poco lo que vamos a arrancar a ver hoy es cómo dar de alta una empresa, que ustedes lo que van a tener que hacer es crear una empresa, así que ustedes vayan pensando ya un nombre para su empresa, el grupo con lo que van a trabajar, porque lo van a tener que dar de alta en el sistema, van a tener que crear su plan de cuentas, y después van a trabajar con el de registración, en donde, ¿cuál es un poco la idea del taller? Nosotros le vamos a presentar una determinada cantidad de actividades, le vamos a poner factura, operaciones de venta, operaciones de compra de esta empresa que ustedes crean, que ustedes configuren su plan de cuenta. Y un poco la idea es que, en función de las operaciones de compra y venta que nosotros les demos como actividad, procesen, nos hagan una posición de IVA de esa empresa, nos hagan un mínimo estado de situación patrimonial o un balance de sumas y saldos de esa empresa en función de los movimientos que tuvieron, y que nos puedan hacer una liquidación de ingresos brutos y de impuesto municipal utilizando los software en función de estos movimientos ficticios que yo les vamos a dejar como actividades, ¿sí? O sea que van a tener que dar a su empresa, van a tener que configurar su plan de cuenta, van a tener que cargar movimientos en el IVA registración. No sé si alguien preguntó algo o se activó un micrófono. ¿No? Sí. Van a tener que hacer esta liquidación mensual. Bueno, un poco la idea es ir llevándolos en el taller para que puedan realizar todo eso, viendo los distintos módulos que vamos a ver, que van a ser reducidos, vamos a verlos todos, pero para que puedan mínimamente tener un producto final, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a ver en contabilidad, bueno, son algunas cuestiones de creación y alta de clientes. Bueno, lo primero que tenemos es, en archivo, fíjense que tenemos tipos de plan de cuenta. Bueno, cuando uno habla de parametrización general, el sistema ya trae algunas cuestiones resueltas, que les traen ya a modo de ejemplo o a modo resuelto. Acá ustedes pueden crear
tiene 4 tipos de planes de cuenta el sistema, no hace falta que creen uno nuevo, nosotros siempre trabajamos con un plan ejemplo, que es el 4001, que trae esta codificación. Tienen algunas cuestiones más simplificadas, que estas serían las codificaciones propuestas de un plan de cuentas. ¿Se acuerdan? Codificación del plan de cuentas en Conta 1. Bueno, esto es clave. ¿Por qué? Porque un buen plan de cuentas nos permite tener un mejor sistema de información contable. Obviamente no tienen que armar un plan de cuentas de cero porque les permite el sistema importar ya un modelo de plan de cuentas que ustedes después pueden modificar. Pero lo importante, que después cuando ustedes tengan acceso, es que puedan empezar a crear esto y empezar a jugar con el sistema. Digo, ustedes la posibilidad de que ingresen es para que puedan probarlo, digamos, que puedan tener un intercambio con el sistema y vayan aprendiendo desde las distintas opciones, porque escucharme a mí una hora no tiene sentido, sino que ustedes interactúen con esto, ¿sí? Pero les doy unos pantallazos generales como para poder llevar adelante después las actividades. Y esto de las parametrizaciones o las configuraciones generales primeras, por ejemplo, también es bueno saberlo porque acá, por ejemplo, tengo una tabla general que es tipo de bien, ¿sí? En donde ya el sistema por defecto me trae esta clasificación de bienes de uso, por ejemplo. ¿Puede ser esta la que usen para su empresa? Sí, puede ser otra, la pueden modificar, pero ya de entrada el sistema nos trae esto. Por ejemplo, me trae terrenos, inmuebles, muebles y útiles, maquinaria, instalaciones, como para que ustedes no tengan que cargar todo de cero, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene bueno, por ejemplo, si uno utiliza el 100% del sistema? Bueno, el Hollister Contabilidad, como un montón de otros software, si uno tiene configurado bien el plan de cuentas, por ejemplo, y tiene configurado bien los ajustes, te hace el ajuste por inflación automático. ¿Sí? Ustedes saben que por aplicación de las normas contables, de vuelta en Argentina, se volvió a aplicar el ajuste por inflación, que seguramente lo tienen que haber visto parte de esto en Conta 2, y la exposición del mismo en Conta 3. ¿Cómo se calcula el ajuste por inflación? Bueno, nosotros tenemos una norma contable que es la RT6 y sus respectivas modificaciones, que el cálculo del resultado por los cambios en el poder adquisitivo de la moneda se calculan aplicando un método, que ¿cuál es? El ajuste de las partidas no monetarias. ¿Sí? El ajuste integral de la RT6 y modificatorias surge a partir del ajuste de las cuentas y las partidas no monetarias, y por diferencia patrimonial se calcula el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Bueno, esto el sistema te lo hace solo si uno configura bien todo. Después puede decidir hacer los ajustes por Excel si quiere, pero si configura bien las cuentas, le asigna bien los índices, el sistema te lo hace automático. ¿Sí? Un poco la idea es que además aprendan cómo es el proceso de ajuste utilizando software, en vez de como lo aprendemos en Conta 2, que es la anticuación de cada una de las partidas y ajustando por Excel cada una de las partidas contables. ¿Sí? Un poco la idea es mostrarle el uso de software para eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo lo que voy hablando o estoy hablando en chino básico? Venimos bien. ¿Venimos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, yo fíjense que entro acá en empresa, tengo crear vías, definir, elegir datos de trabajo y algunos conceptos más. Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos y empezamos a trabajar con un software es crear los datos de trabajo. Que en el Hollister lo podés crear, ya sea a través de contabilidad, como los primeros pasos, o a través de IVA. Es indistinto por dónde arrancás. ¿Por qué? Porque hay una clave acá que vincula a todas las empresas con todos los módulos, que es la vía. La vía es esa llave, digamos, esa clave de identificación que vincula todas las bases de datos de todos los sistemas con la empresa con la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a elegir datos de trabajo y tengo varias empresas creadas porque este software ya lo usamos el año pasado, entonces tenemos, por ejemplo, varias empresas creadas que son de la cursada anterior. Bueno, un poco la idea es que ustedes creen empresas nuevas. Yo voy a borrar todo esto después, que creen empresas nuevas. Bueno, esto era un poco las consignas que de la vía, que yo le había dejado para que creen, y crearan su empresa, ¿sí? Si yo tengo que arrancar de cero, lo primero que tengo que hacer, ya sea en contabilidad o en IVA, es crear una vía, ¿sí? La vía es esta llave que yo les digo, este registro único que no se puede repetir, que va a vincular esa empresa con todas las bases de datos de todos los módulos. Y la vía es un código alfanumérico que usted define, ¿sí? Nosotros que usamos en el estudio, por ejemplo, usamos un código numérico, que es el código de cliente que tenemos,
y ponemos algunas letras representativas del nombre de la empresa. Entonces, por ejemplo, no sé, soy el cliente 364 que me llamo de Felipe Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces tengo 364DF. Es una forma de codificarla, puede ser toda numérica. ¿Ya? 001, por ejemplo. Eso es la elección de ustedes. Pero a priori, en función, es importante cómo lo definan, porque ese código después de vía tiene que tener una lógica de funcionamiento. Si le pusieron un número correlativo, el segundo cliente que le viene al estudio no le van a poner 99, va a ser el 002. ¿Se entiende? Y así como ustedes lo definen. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre que se ingresa es crear una vía. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a poner un código numérico primero y algo de letras que sea definitorio del nombre, OSBA. Creo que OSBA ya estaba creado, vamos a poner DEF. Y acá, como estoy en contabilidad, los que están obligados a presentar estados contables a través de sus ejercicios son las sociedades, las empresas. Las personas físicas por lo general no están obligados a presentar estados contables, podrían llevar contabilidad para tener un estado de resultado, pero a priori las personas jurídicas. Entonces vamos a tener de Felipe SRL, por ejemplo. Y fíjense que yo acá no tengo un botón de aceptar, crear y demás. ¿Qué les decía yo? Siempre que hay algún proceso que se tenga que ejecutar, lo van a encontrar abajo a la izquierda. Fíjense, dice F4 ayuda. Siempre el F4 es o ayuda o consulta. Control N agrega, Control T da de baja, Control W confirma. Entonces, si yo quiero crear esta vía, si yo no le doy Control W y salgo directamente, no me la creó. ¿Ven? ¿Está seguro de aceptar, de abandonar? No me la crea. Entonces lo que tengo que hacer es darle Control W. Como está acá abajo, ¿ven? Confirmo. Entonces, cuando le doy Control W, ahí recién estoy haciendo el primer paso para poder dar de alta una empresa o un cliente en el software, que es crear la vía. ¿Sí? Una vez creada la vía, me genera todas las bases de datos para poder empezar a configurar ese cliente. Le doy a aceptar, fíjense que ahí está laburando a la derecha, me dice presione una tecla para continuar, siempre que ocurre un proceso, les va a aparecer este menú contextual arriba a la derecha. Trabajo realizado, me avisa que se hizo, entonces yo ya tengo creada esa vía. Una vez que creé la vía, puedo definir esa empresa. ¿Sí? Voy a definir y voy a buscar la vía. Fíjense que hay un montón de vías ya creadas. ¿Cuál fue yo la que creé ahora? Esta. 001DF. ¿Sí? De Felipe SRL. Entonces la elijo. Me posiciono sobre la misma y hago un clic en seleccionar. ¿Ven? Empresa inexistente da de alta. Y ahí le voy a poner a aceptar, pero quiero mostrarles qué pasa si elijo otra vía. Doble clic. O F4, como dice acá abajo. ¿Ven? F4 doble clic, consulta. Entonces le voy a dar F4 doble clic y voy a elegir otra. Por ejemplo, esta 001 OSBA. Fíjense que cuando yo la elegí esta vía, no me dio la opción de crearla. ¿Por qué? Porque ya está creada. Esto viene de la cursada anterior, ¿ven? Entonces, si ustedes entran en una vía, que no les debiera ocurrir, porque ustedes van a confluir todos en el mismo sistema. Entonces, cuidado, cuando vayan a crear sus vías y a definir sus empresas, no entrar a la vía de otro grupo. ¿Sí? Porque todos trabajan sobre el mismo software. Igual, de última, si les pasa eso, no ocurre nada. Digo, lo que se rompe se arregla, todo esto de prueba y es para que aprendan. ¿Sí? Pero lo marco porque el día de mañana están trabajando en un estudio y cuidado de tocarle una vía ya existente porque estás modificando un cliente que existe. Sí, hay que tener esos cuidados. Bueno, vamos entonces a configurar este que acabamos de crear. Empresa inexistente, ¿da de alta? Sí, aceptar. Bueno, entonces acá creamos la vía, que es esta llave de identificación para vincular todas las bases. Tenemos que poner la razón social correcta. Esto es, vamos a suponer que es de Felipe SRL. Dirección, Funes 3250. Teléfono, 474-0548, no tengo ni idea quién es. Y el quit, 20-31-634-304-5. Fíjense que acá yo pongo un quit que está mal, porque mi quit termina en 0. Y me dice, el dígito de control calculado es 0, acepta igual. ¿Qué me está diciendo acá? Guarda que cargaste un quit que a priori está calculado mal. No hace un control real sobre una base de la FIP, sino que hace el control del logaritmo que calcula el dígito verificador del quit, como para de último avisarte, mirá que cargaste un quit que está mal.
Si querés dejarlo igual, porque no hace un control de veracidad con las bases de datos de la FIP, sino que te dice, le cargaste un dato que está mal porque esto debiera ser cero. Clave acá, ponerle, sobre todo, porque vamos a practicar ajuste por inflación, el mes de cierre del ejercicio, entonces le vamos a poner, por ejemplo, junio. Junio. Y el tipo de plan de cuentas, el que le vamos a dejar por defecto a las empresas que vamos a usar, es el 4001. ¿Sí? Con Tab ustedes se mueven. Fíjense, con Tab yo puedo ir haciendo, o con el mouse van eligiendo el campo sobre el cual están trabajando. Plan a consolidar, no lo tildan. Usa fecha alternativa, no. Esto es por si utilizan una fecha contable distinta a la del año en el que están trabajando. Sí le van a dejar tildado revisión integral de partida doble. ¿Por qué? Porque todo asiento contable que ustedes hagan en el módulo contabilidad, si no les da la partida doble, no se los va a dejar cerrar. Entonces, fíjense que esté tildado la de revisión de integral de partida doble. Hecho esto, ustedes ya cargado, directamente acá no hay que apretar control W nada, ya les crea la empresa, les deja definida la empresa. Fíjense que si ahora voy de vuelta a definir, elijo 001 DF y ya me lo trae como creado, ¿ven? Entonces yo puedo ir ahora a elegir los datos de trabajo. Yo recién creé una empresa, todavía no elegí sobre la empresa con la cual voy a trabajar. ¿Sí? Entonces puedo ir a empresa, elegir datos de trabajo, puedo ir a este botón directo que está acá, elegir datos de trabajo. Acá van a tener, como les decía, las solapas, en donde van a tener un montón de procesos que van a poder trabajar sobre el sistema. Van a tener estos accesos directos, que muchos están obviamente acá adentro, pero son los más usados, como quien diría, que es elegir datos de trabajo. Si ustedes se posicionan con el mouse, les abre un menú contextual que les dice qué es lo que es. Explorador de cuentas, todo esto lo estamos grabando igual, así que no... Plan de cuentas, asientos contables, consulta de mayores, consulta de balance comercial y salir. Y si no, acá abajo a la izquierda, fíjense que me dice elegir datos de trabajo. Entonces puedo entrar para empezar a trabajar con una empresa, acá en empresa, elegir datos de trabajo, este botón que está acá, elegir datos de trabajo, o control E, que me abre elegir datos de trabajo. ¿Qué van a hacer ustedes acá cuando tengan que trabajar? Van a tener que poner los datos de su empresa, que ya definieron. Entonces, la mía era de Felipe SRL, me dice empresa inexistente, acá está, la elijo. Si no, como todos los botones de consulta, fíjense que me dice ingresar nombre de la empresa, o F4, o doble clic consulta. Hago doble clic, elijo la empresa sobre la cual quiero trabajar, en este caso de Felipe SRL, y me va a pedir trabajar, elegir el periodo. Por ejemplo acá, año. Bueno, vamos a trabajar sobre el año 2022. Como le pusimos fecha de cierre junio nosotros a la empresa cuando la definimos, ya el sistema me reconoce que el balance es anual y que arrancó en julio del 21 y cierra en junio del 22. ¿Sí? Pongo confirmar y ahí recién estoy trabajando sobre la empresa de Felipe SRL. Fíjense que la empresa activa con la cual están trabajando le figura arriba al lado del nombre del módulo que tienen abierto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Es bastante intuitivo, es bastante sencillo. Obviamente el que nunca trabajó con un soft va a costar un poquito más, pero practicando, echando a perder se aprende. Ahí recién elegimos. Bueno, ¿qué es el paso que sigue cuando estamos trabajando en el módulo de contabilidad? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para poder trabajar contablemente? ¿Un plan de cuentas? De cuenta. Plan de cuenta, ¿sí? Entonces, clave acá, cuando ustedes tengan que armar sus empresas, cuando tengan que trabajar con su software contable, definir un plan de cuentas lo mejor posible para poder armar los estados contables de la mejor manera. Obviamente hay planes de cuenta que son muy grandes, hay planes de cuenta que son muy chicos. ¿Qué vamos a usar nosotros acá que ustedes van a poder modificar? Bueno, hay un plan modelo que ustedes van acá, por ejemplo, en cuentas. Vamos a tener, entro al plan de cuentas. Fíjense, hago doble clic, no hay nada. Quiero ir a ver el explorador del plan de cuentas. Fíjense que no tengo nada. ¿Sí? Bueno, yo acá en este botón, dentro de cuentas, puedo ir a plan de cuentas o cuentas, explorador de cuentas, puedo empezar a agregar cuentas. Fíjense, si yo voy a un plan de cuentas, que tendría que cargar cuenta por cuenta, entonces digo, arranco, agregar.
Bueno, codificación 1, que arranca con el 1, el activo. Yo digo activo. Rubro, no tengo nada, porque no tengo ningún rubro creado. Sin ajuste, porque sería una cuenta colectiva. Entonces, ahí creo el activo. Fíjense si tengo que hacer esto con todas las cuentas de mi plan de cuentas. No termino más. Bueno, el sistema permite importar un plan de cuentas, ¿sí? Entonces voy a ir a cuentas, voy a ir a copiar plan de cuentas, y tengo la posibilidad de copiar plan de cuentas de dos lugares. Puedo copiar el de otra empresa, porque ya más o menos es del mismo rubro, se dedica a lo mismo, es de la misma actividad. Entonces, si ya la tengo creada, lo puedo copiar de otra empresa, o lo puedo copiar del plan ejemplo que Hollister ya me trae, ¿sí? Entonces, vamos a copiar acá un plan ejemplo que ya Hollister me trae, que lo puedo visualizar de manera previa. Fíjense que acá tengo las cuentas de ejemplo, tengo además rubros ejemplo, y tengo además causas de variación del efectivo. ¿Por qué? Cuando uno importa esto, y vamos, y ustedes tildan y elijan las tres cosas, plan de cuentas, rubro y causa de variación del efectivo, vamos a poner copiar, se reemplazará el tipo de plan de cuenta. Por lo general el sistema siempre pregunta cada vez que ejecuten un proceso, como diciendo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Bueno, por si a ustedes le entra la duda, lo revisan, ponen sí, y fíjense ahora que yo en mi empresa de Felipe tengo creado un plan de cuentas que es igual al modelo. Bueno, ¿qué particularidades tiene? Bueno, me arma uno genérico, dice banco 1 cuenta corriente, banco 2 cuenta corriente. Fíjense que dentro de deudores por ventas me pone cliente 1 y cliente 2. Bueno, acá en tarjetas a cobrar, tarjeta 1 y tarjeta 2. Bueno, acá obviamente no va a quedar tan genérico el plan de cuentas. Y después hay algunas cuestiones que yo, por ejemplo, en el estudio no lo usamos. Proveedor 1 y proveedor 2. El plan de cuentas contable, que no es el sistema de gestión de la empresa. ¿Hace falta que contablemente tengamos identificado, o es real tener identificado al nivel tan analítico de tener identificado el proveedor contablemente? No. ¿Esto qué sirve si tienes un único cliente? Imagínate si es una empresa que vende alimentos o consumo masivo. ¿Qué va a tener? 500 clientes, va a tener 500 cuentas contables para cada cliente. Eso lo manejas a nivel de software de gestión, las cuentas corrientes y el detalle de los clientes. Entonces acá, lo que sí les recomiendo, que en realidad no corresponde, es la cuenta de deudores por ventas, la cuenta analítica. ¿Se acuerdan la diferencia entre cuenta colectiva y cuenta analítica? Entonces yo, por ejemplo, miren, entro acá, activo, activo corriente, y fíjense cómo va funcionando la codificación. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, caja. Por ejemplo, acá en caja de bancos, ¿qué me estaría faltando? Por ejemplo, en caja, poder tener moneda extranjera, si utilizo esto para caja de banco no como inversión. Valores a depositar, los cheques de tercero, por ejemplo, cheques de tercero. Acá en caja y bancos, si utilizo como moneda corriente. O en otros créditos podría estar. Bueno, eso después ustedes lo van definiendo en función de cómo arman su plan de cuentas, ¿sí? Pero no tener cliente 1 y cliente 2, sino deudores por venta general. Entonces acá, ¿qué pueden hacer? Lo borran y les queda como cuenta analítica ahora deudores por venta. ¿Sí? ¿Ven que dice imputable? Deudores por venta, ¿qué cuenta madre va? A la 11.200, que es la de, si uno 11.200 es crédito por venta, ¿sí? Una vez que ustedes tienen copiado el plan de cuentas, y acá es donde esto a veces es lo tedioso, ¿qué es lo que nosotros les recomendamos que hagan? Para utilizar al máximo el sistema hay que tomarse el tiempo y configurar todo de manera correcta. Entonces acá hay dos o tres cositas que hay que hacer. El sistema permite, si ustedes ven acá en archivo, perdón, en empresa, causas de variación del efectivo. Causas de variación del efectivo, y tengo rubros además. Fíjense que ahora tengo creado todos los rubros, porque antes no lo tenía, pero los importé del plan modelo. Esto de los rubros, ¿qué me permite a mí? Si yo configuro todas las cuentas de ese plan de cuenta en el rubro que le corresponde y le asigno a las causas de variación del efectivo, ¿sí? Que acá tengo creadas, ven, cobros de ventas, pago a proveedores, pago al personal, y tengo configuradas las causas de variación del efectivo y configurados los rubros, a mí el sistema me va a poder permitir armar un balance
automático, después de haber hecho todos los ajustes, sin tener que hacer nada. ¿Sí? A ver si yo tengo alguna empresa con movimientos. A ver. Creo que alguna de estas tenía movimientos. Sí. Entonces, yo acá estoy mirando una empresa ejemplo que usamos en la cursada del año pasado. Tiene configuradas las cuentas. Fíjense que acá le pusieron caja y bancos, pusieron caja, bancos, pusieron valores al cobro por los cheques de tercero. En créditos por venta hicieron cuentas generales, vendedores por venta, de tarjetas de crédito. Y a cada una de las cuentas que hicieron, le definieron el rubro y le definieron si tenían ajuste o no. Por ejemplo, acá mercaderías, ahora después voy a ver esto lo de los ajustes, que hay 2 o 3 cositas que hay que hacer. Le van a tener que definir el rubro y le tienen que definir si tiene ajuste por inflación y qué tabla de índices van a usar. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, yo acá, habiendo configurado eso todo bien, que lleva su tiempo y es un embole, pero si ustedes lo hacen, por ejemplo, yo después pongo acá presentar balance y, fíjense, tildo lo que quiero que me impriman, los estados, puedo imprimir los históricos o los ajustados, y hago un clic acá. Estado de flujo efectivo, no existe tabla de índice asociada en procesos, aceptar. Exportación realizada, dice acá, de balance realizada. A ver, si me lo abrió, fíjense. Acá está trabajando el Excel, fíjense que está como loco. Y ahí está, fíjense cómo va creando con macros automáticos, ven cómo se está actualizando solo. A través de macros existe una generación anterior, sobrescribe sí, aceptar. Automáticamente me creó un estado de situación patrimonial. Esperen que lo cierro de vuelta. Y ahí fíjense, ven cómo va creando todo. Ahí está haciendo el estado de resultado, ahí está haciendo el estado de evolución patrimonio neto. Todo esto, si está configurado, el sistema les hace los ajustes automáticos, le hace un balance automático, les hace las notas. Después, les puede gustar más, les puede gustar menos el modelo, pero lo pueden tomar como base para usar el modelo que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, me hace un estado de situación patrimonial. Con el activo, con el pasivo, me hace un estado de evolución de patrimonio neto, me hace un estado de resultados. Tiene que estar por acá, un estado de resultados, ¿sí? Con las ventas, con el costo, con los gastos comerciales de administración, los ingresos, el resultado financiero pertenece al RECPAM, si voy a las notas tengo todo, las cuentas contables que tienen movimiento. ¿Sí? Entonces, es un embole por ahí configurar todo esto de entrada, pero después podés aprovechar un poco más el sistema. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la empresa modelo que estábamos. De Felipe CRL. 2022 confirmado. Entonces, vamos por plan de cuenta. Entonces, tengo las cuentas. Fíjense, las azules son las colectivas. Las en negritas son las analíticas, que son las que van a poder imputarse y registrarse. Una vez que tienen este plan de cuenta importado, ¿qué es lo segundo que tienen que hacer? Tienen que configurar las cuentas asignándole el rubro y si lleva o no lleva ajuste. ¿Sí? Entonces, bueno, el activo. ¿Le tengo que definir rubro? No. ¿A qué le defino rubro? A las imputables o analíticas. ¿Sí? Entonces, ¿hace falta un alias? No, pero sí al rubro caja y bancos. Perfecto. ¿Y lleva ajuste caja y bancos, por ejemplo? ¿La cuenta caja? No. No. La aplicación del método del ajuste integral de las partes, ¿cuáles se ajustan? Las no monetarias. ¿Sí? Entonces, lo primero que tiene que tener identificado usted, ¿cuáles son las no monetarias? De las monetarias. ¿Sí? Entonces, a ver, banco no, si me fijo que estén vez caja y banco, voy revisando que estén bien asignados el rubro a las cuentas. Yo acá con el avanzar página y retroceder página me muevo por el plan de cuentas, que acá estoy en editar.
Yo tengo dos ventanas del plan de cuentas. Tengo esta que me muestra el explorador tipo árbol, que le doy doble clic y la puedo editar. ¿Sí? O directamente acá que visualizo el plan de cuenta y me voy moviendo con el avanzar página. Por ejemplo, sigo, retenciones, bienes de cambio. Acá sí, materias primas. Es una primera cuenta. Está en el rubro de bienes de cambio. ¿Lleva ajuste? Sí, bienes de cambio. Ya por defecto me lo trae el sistema, pero lo tengo que controlar. Y acá sí le tengo que asignar a las que llevan ajuste, ¿qué cosa? La tabla de índices por defecto que le voy a asignar. Nosotros vamos a trabajar en esto de configuraciones generales. En archivo tienen los índices de ajuste. Va a haber dos tablas. IPIM, precio mayorista, IPC nacional en PAN y PIM. Van a usar esta, la 02. En realidad esta es la que se usa en Cava, no se usa en Provincia de Buenos Aires, pero a efecto de simplificarlo, para no hacerles cargar una tabla de índice general a ustedes, usen esta, y si ustedes le dan un clic acá a índices, ven los índices, ¿ven? Yo después le voy a actualizar esto se actualiza automáticamente cuando actualizan la última versión de Hollistor, que se van descargando las actualizaciones, me va a actualizar los índices hasta abril del 2022 ahora. ¿Sí? Porque tiene cargado solamente hasta noviembre del 21. ¿Sí? Y acá ven que tienen todos los índices. Bueno, cuando ustedes le configuran a las cuentas contables, el sistema automáticamente después le va a hacer los ajustes anticuando las partidas, en función de que fueron incorporadas al patrimonio, o cierre sobre cierre si son, por ejemplo, de patrimonio neto, si vienen del cierre anterior. ¿Sí? Entonces le tienen que configurar lo que les había dicho. Segundo paso, controlar que todas las cuentas tengan asignado correctamente el rubro, y si llevan ajuste por inflación, qué tipo de ajuste. Bienes de cambio sí, y acá que le asignan 02 la tabla. IPC nacional en PALMIPIM. A las cuentas que llevan ajuste. ¿Sí? ¿Qué particularidad vamos a usar acá en bienes de uso? Las cuentas de bienes de uso, ¿llevan ajuste? Sí. Sí. Pero en vez de poner acá, fíjense que está, creo que estaba bienes de uso. Les van a poner, ¿por qué el sistema no te pone ajuste? Porque tiene una solapa específica del activo fijo. ¿Sí? Y te permite cargar detalle por detalle, ítem por ítem, cada de esos bienes con un anexo detallado de todos los bienes de uso. Esto es un grado de información que ustedes deciden si lo quieren llevar adelante o no. Nosotros para el taller no lo vamos a usar, y nosotros en el estudio, por ejemplo, que hacemos una simplificación. ¿Cómo se ajusta los bienes de uso? Por fecha de incorporación al patrimonio. El método de anticuación de partidas, ¿no? Entonces, lo que hago es una trampita al sistema, que en vez de cargar la planilla de activo fijo, ¿qué hago? Las defino como inversiones al bien de uso. Entonces le asigno el índice, ¿y qué me va a ajustar? Me va a ajustar por fecha de incorporación al patrimonio, entonces me va a hacer cierre sobre cierre, o fecha de alta sobre fecha de cierre, las incorporaciones que tuve en el ejercicio, y voy a tener ya todos los valores ajustados al cierre, tanto la cuenta patrimonial como su respectiva regularizadora. Entonces ya ¿qué hago? Después, una vez que hice el ajuste y tengo los valores ajustados, ahí recién con los valores ajustados hago la amortización, porque ya lo llevé todo al cierre. Esto de hacer el activo fijo, además, tiene toda otra complicación, que es cargarle a cada uno el porcentaje de amortización, las cuentas contables, la fecha de alta, la fecha de adquisición, la fecha de baja. Está bueno el detalle si tienen muchos bienes de uso, o pocos, depende. Si tienen muchos bienes de uso, por ahí les conviene hacer esto porque los tienen identificados. Si tienen pocos, hacen el método que utilizamos nosotros en el estudio, que es simplificamos contablemente los bienes de uso y los ponemos como inversiones. Entonces acá le pongo en tipo de ajuste inversiones y la tabla de índice 02. Entonces, al cierre del ejercicio, después que ya registré todo contablemente, ¿sí?, hago el ajuste por inflación, y una vez con las partidas ya ajustadas, hago el asiento de amortización ya con los valores ajustados. ¿Sí? Entonces no tengo que, los resultados de la amortización no los tengo que ajustar porque ya están sobre los valores ajustados. ¿Se entiende? Sí. Bien.
Entonces, eso lo van a tener que hacer. Acá obviamente no están todos ajustados. No están todos cargados ya, eso después lo revisan. Y entonces ya tienen cargado el plan de cuenta, tienen cargados los rubros, tienen configuradas las cuentas con los tipos de ajuste. ¿Sí? Entonces esos serían los primeros pasos. Crear la vía, ¿se entendió cómo crear la vía? El video les va a quedar, están los primeros pasos de contabilidad, cómo definir una empresa, que les mostré ahí cómo definir. Y después van a tener que importar un plan de cuentas, parametrizar con el tipo de ajuste y que estén dentro del rubro. Porque una vez que ustedes tienen eso, en el módulo contabilidad, podrían empezar a hacer asientos contables. ¿Sí? Que serían acá asientos manuales. Vamos a ver que hay asientos que son automáticos, que se generan de otros módulos, por ejemplo el de IVA, ¿sí? Y asientos que ustedes van a tener que hacer manuales producto de que no surge de otro módulo. Ya sea compra y venta o posiciones mensuales de IVA, ingresos brutos o de vengamiento impositivo, sueldo, amortización y demás. ¿Sí? Pero esto es un pantallazo general de parametrización. Crear una vía, cómo definir un trabajo, cómo importar un plan de cuentas. ¿Sí? Ahora fíjense, yo me voy a IVA registración, que es el otro módulo, que yo les dije podemos arrancar indistintamente por cualquiera de los dos. Y fíjense que acá yo, si bien creé la empresa en el contabilidad, no la tengo creada automáticamente en la de IVA. Sí voy a tener la vía para poder vincularlo, porque la vía es única, pero la empresa la tengo que crear en ambos módulos, ya sea en el de registración de IVA como en el de contabilidad. ¿Sí? Fíjense, yo le doy doble clic acá, tengo un montón de empresas creadas, pero no la tengo a esta de Felipe Cerrel. Tuvieron creativos, Soldados de Osvaldo, Super Ovalín, Super Ova, el año pasado con los nombres de las empresas. Turbina, Miércoles D, MDQ Deportes. Bendito tú eres, porque era uno con un grupo de, no me acuerdo, ATR. Bueno, no la tengo de Felipe Cerrel, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, muy similar a lo que hicimos en contabilidad. Empresa, crear vías, no hace falta, porque fíjense, yo hacía acá, cuando voy a definir, si yo voy a buscar la vía, fíjense que la vía la tengo que tener creada, 001DF, ¿ven? La vía la tengo creada, pero no tengo creada la empresa. Entonces la elijo, y me pregunta lo mismo que me había dicho en contabilidad. Empresa inexistente, da de alta, aceptar. Y ahí le cargo los datos. ¿Sí? ¿Qué es importante? ¿Por qué primero arranco por contabilidad? Porque cuando les toque ir a arrancar a IVA, ustedes van a tener que asignar, por ejemplo, movimientos contables para tenerlo bien configurado. Por eso les digo, arranquemos por contabilidad más allá que es indistinto. Porque, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer acá? Le tengo que asignar al IVA crédito fiscal cuál es la cuenta contable. ¿Por qué? Porque si yo quiero aprovechar al máximo el sistema, cuando cargo movimientos de compra y venta en el IVA, me hace automáticamente el asiento de compra y de venta en el contable. Pero si yo no lo tengo configurado el plan de cuentas, no tengo posibilidad de asignarle ni a los movimientos ni a los impuestos qué cuenta contable le corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿por qué arranco por contabilidad y no por IVA si es indistinto? Porque para aprovechar además, porque podría no configurarlo esto. ¿Por qué? Porque pretendo que no me haga los asientos automáticos de compra y venta al IVA, sino que los voy a hacer a mano. Pero yo les quiero mostrar las potencialidades del sistema. Después ustedes deciden qué usan o qué no el día de mañana, o aconsejan qué usar o qué no, si les toca asesorar en la implementación de un software o un estudio. ¿Sí? Pero les trato de mostrar lo máximo que se puede del sistema para automatizar la mayor cantidad de procesos posibles. ¿Se entiende? Bien. Entonces acá tendríamos que definir, que eso después lo vamos a ver cuando nos toque IVA, cómo definir una empresa. Pero arranquen por contabilidad, vean los videos, vean el manual, chusméenlo, todo lo que se puede hacer en pasos iniciales, ¿sí? Pero está bueno tener definido ya el contable para después poder vincular cuando nos toque ir a IVA registración. Nos toque ir a IVA registración, el plan de cuentas definido para empezar a operar, ¿sí? Entonces vimos
Parametrización general, algunas cuestiones de configuraciones iniciales dentro del software. Lo que les decía, tenemos los tipos de plan de cuenta, los índices de ajuste, la visualización, los accesos directos, vimos cómo importar un plan de cuentas, vimos cómo crear una empresa, cómo definir una vía, y cómo modificar un plan de cuenta una vez que ya está creado. Vamos a entrar acá en cuentas, plan de cuentas, y podemos modificar las cuentas que están, ¿sí? Esto es lo que yo le decía, tarjeta 1, tarjeta 2, no dejen el plan de cuentas tan genérico y vean si les cierra este plan de cuenta modelo. Bueno, por ejemplo, yo cierro todos los niveles. Una primera cuestión que nosotros, por ejemplo, en el estudio trabajamos distinto. Nosotros los resultados no los tenemos como un gran grupo. Tengo resultados positivos y resultados negativos. Pero tengo una codificación del 5. Eso los dejo a criterio de ustedes, lo pueden armar así o no. Por ejemplo, tengo esta ingreso sería resultados positivos, dentro de resultados la 4, y la 5 sería resultados negativos como gran nivel, digamos. ¿Entienden? Y resultado financiero y por tenencia dentro de cada uno de ingresos y gastos, porque pueden tener resultados financieros positivos y por tenencia positivos, resultados financieros y por tenencia negativos dentro de gastos. Y podrías tener un nivel 6, que por ejemplo pueden ser cuentas de movimiento y de orden. Qué sé yo, si quiero dejar reflejado contablemente, no se usa mucho, pero algunos planes de cuenta lo tienen. Un sistema de registración de mercadería mediante el método de la cuenta de compras, que es una cuenta de movimiento, o para dejar reflejado algunas contingencias, qué sé yo, mercadería en consignación, documentos endosados. No se usa mucho, pero alguien a ese nivel de contabilidad lo quiere hacer, se puede. Pero que hagan este plan de cuenta está bien. Si le quieren poner con resultado positivo y negativo, no hay ningún problema. Acá capital, reserva, resultado, digo, es aporte de los propietarios, ganancias reservadas, puede ser un agrupamiento. Eso, nada, lo ven ustedes como lo hayan visto, como más les gusta. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Una zona sobre el IVA sería si, en caso de configurarlo luego, lo que estabas contando, se va a englobar todo dentro de la misma cuenta, el IVA al 21, al 27 y al 10,5. Sí, la cuenta contable es la misma, es IVA crédito fiscal para las compras, IVA débito fiscal para las ventas. Yo hago esa simplificación, no tengo analíticamente, contablemente abierto IVA al 21, IVA al 27. La cuenta contable es la misma, va todo una bolsa. Listo, perfecto. Bien, bueno, creen los grupos, ¿sí? Yo después les dejo en el campus los accesos para que empiecen a crear su empresa, ¿sí? Para que prueben entrar, eso obviamente después me preguntan, les voy a dejar el procedimiento. Tienen ahí el material en el campus de los pasos iniciales del módulo de contabilidad, del módulo de IVA. El taller va a ser muy intenso en cuanto a los contenidos, de un solo encuentro semanal de hora, horita y media, y después va a requerir mucho de uso de ustedes del sistema para poder llevar adelante las actividades. Y como les digo, igual, cero drama, digo, el taller, la idea es que todos lo aprueben y que se aprenda a usar el software y que tenga una funcionalidad, no es que una cuestión acá de complicarles la existencia, ¿sí? Pero es intenso en cuanto por ahí la cantidad de cosas que vemos, en el poco tiempo que lo vemos, pero es muy relacionado a todo lo que ya venimos viendo en la carrera. ¿Sí? No hay muchas cosas nuevas. En realidad lo que vemos es un poco la interfaz de cómo se procesaría esto con un software en particular. Digo. Puede haber miles. Pero nosotros vemos esto porque sabemos que es bueno, tenemos la posibilidad de utilizar la versión completa, no es una versión educativa, digo, por eso también está bueno. Y que ustedes pueden interactuar con el sistema. No es que lo ven en una filmina la idea es que ustedes interactúen con el sistema y que se choquen y que les tire error y que no les deje cargar el coso y que no les funcione, que es lo que les pasa en el día a día después en el estudio. Se cayó internet, no anda el sistema, están dos al mismo tiempo, que eso va a ocurrir. Cuando muchos están trabajando sobre la misma base, por ejemplo, quieren entrar todos a crear vías al mismo tiempo, bueno, muy probablemente les diga archivo en uso e intente más tarde. Porque el servidor es uno solo y la base de datos es una sola. Entonces, bueno, eso ocurre. Nosotros estamos en el estudio, queremos entrar y está otro procesando algo y nos empezamos a escribir, apaguen todo el sistema que hay que actualizar. Entonces nos dejan. Son cosas que ocurren en el día a día
y que un poco vean cómo funciona a nivel de sistema. Bueno, pongo el formulario acá de asistencia. Marquen la opción ahí presente. ¿Les aparece la votación? Sí. Sí, aparece, profe. Bueno, así que... Próxima nada. clase tendríamos que hacer todo esto que acabas de indicar y ya pasaríamos a... A ver, no es una cuestión de que hay que entregarlo, tenerlo hecho, sino No, para no, no. arrancar. Sí, para saber, sí. Yo ahora lo que tengo que hacer entre mañana, lo que trato de dejarles es el acceso al sistema y conformen los grupos y me informan y van creando después, pueden empezar a crear, yo tengo que borrar las bases de lo que ya está para que no les confunda, dejo algún ejemplo por ahí. Y ustedes, una vez conformados los grupos y teniendo el acceso al sistema, pueden empezar a definir el nombre de la empresa, cargan los primeros datos, digamos, y configuran los primeros datos, que es el plan de cuenta, el nombre de la empresa, un quit ficticio, que eso, lo pueden poner todo 111, no hay problema, o ponen el quit ustedes, digo, no es una cuestión que queda entre nosotros, digo, no hay problema. Pueden modificar, si se animan y importan el plan de cuentas, pueden editar el plan de cuentas por ahí, porque no les cierra esto de cliente 1, cliente 2, proveedor 1 y proveedor 2, digo. Y de última, también pueden crear una empresa modelo, pueden crear una empresa ejemplo, pueden crear una empresa de prueba, que no es la sobre la cual van a entregar las actividades y el trabajo final, para practicar. Pueden crear hasta cuantas empresas quieran, digo, no hay un límite, eso no hay problema. Lo bueno es que crear una empresa paralela a las que ustedes van a presentar el trabajo es que no tengan movimientos que después no son los que les pedimos las consignas. Porque va a haber una determinada cantidad de comprobantes de compra que ustedes van a tener que procesar, una cantidad de comprobantes de venta que van a tener que procesar, un par de registraciones contables que le vamos a hacer manuales, para que no les quede datos que después no están en el trabajo final. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, ¿todos marcaron la asistencia? Sí. Bien. ¿Alguno no pudo votar? ¿O registrar la asistencia? No. Bueno, gente, de mi parte entonces no lo molesto más. Cualquier cosa me escriben por campus o me escriben por correo. Y nos vemos la semana que viene. Yo les voy dejando ahí en el campus. ¿Listo? Gracias. Buenísimo, Chao, chao. profe. Gracias, Gracias. Hasta luego. Muy bueno.